¿Cómo están? Qué gusto que terminen con nosotros una semana más aquí en la UNAM Responde, en este espacio universitario que se ha vuelto un punto de encuentro entre ustedes y las voces de especialistas, científicos, universitarios y también fuera de esta comunidad universitaria que nos han ayudado a entender la situación que estamos viviendo, pero también darnos luces sobre los retos a los que nos enfrentamos en medio de esta pandemia que, bueno, ha puesto al mundo de cabeza. Y sabemos que buena parte de esta comunidad universitaria está integrada por jóvenes y es necesario seguir reiterando el compromiso de actuar responsablemente, utilizando el cubrebocas, evitando lugares concurridos, el lavado frecuente de manos y ahora principalmente acudir a la aplicación de la vacuna, hacer el registro previo y saber en qué momento pueden llegar a aplicarse esta vacuna, que sabemos es una protección para ellos mismos y para todas las personas que están a su alrededor. Y precisamente hablando de jóvenes en este regreso a clases, en este momento aquí en la UNAM Responde hacemos hincapié de todos esos beneficios, y es que también hay muchas fortalezas de nuestra universidad que ha visto oportunidades de crecimiento en esta situación de pandemia y también de retos. La UNAM se ha adaptado y se ha fortalecido en la educación a distancia, cuenta con mejores herramientas para afrontar este momento al atender en las mejores condiciones posibles a más de 360,000 estudiantes y 30,000 docentes, muestra de que nuestra universidad no se detiene. Así es, siempre que pensamos en hacer ejercicio, en practicar alguna actividad, es necesario que seamos conscientes de que pueden presentarse algunos riesgos, y de esto vamos a hablar esta tarde con nuestro invitado, el maestro Adrián Yefté Elías Jiménez, quien es el responsable técnico del Laboratorio Universitario de Biomecánica de la UNAM, esto en el campus Juriquilla, allá en la Enes León. ¿Cómo estás, Adrián? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Pues ahora es importante hablar de estos temas, va terminando todos estos días, semanas de fiebre olímpica, y es importante hablar de las lesiones que se presentan en estas grandes competencias internacionales, pero también en el grueso de las personas que deciden caminar, practicar algún deporte e incluso dedicarse a alguna actividad deportiva a nivel profesional. Y hablamos de las lesiones. ¿Forman parte de estas actividades deportivas, de este movimiento, los riesgos que pueden estar ahí presentes en todo momento? Sí, de hecho los riesgos los tenemos todos, pero dependiendo de nuestras capacidades y qué tanto las estemos poniendo a prueba, este riesgo puede aumentar. Entonces, prácticamente desde la forma en que nos sentamos, nos paramos, caminamos, recogemos cosas, para un adulto mayor, la forma en que se levanta en una silla, para unos usuarios de silla de ruedas, la técnica con la que hace el empuje de la silla de ruedas, todos esos tienen factores de riesgo, pero al mismo tiempo tienen factores que también promueven que tengamos una oportunidad de mejorar. Esa es la parte más interesante, que siempre existen riesgos y oportunidades para todos estos casos. Y lo más importante en este momento es decir que hay muchas posibilidades de prevenir estas lesiones. ¿Cómo se clasifican las lesiones? Porque hay algunas que son inminentes, hay algunas que tienen unas, causas que pueden prevenirse. ¿Cómo entender este tipo de lesiones? ¿Hay alguna clasificación ya oficial para estas lesiones que se presentan, Adrián? De hecho, dentro del campo de la biomecánica existen muchas clasificaciones. Creo que lo más importante de todas ellas, aunque hay crónicas y agudas o hay otras formas, lo más importante es encontrar la causa-efecto de la lesión. ¿Cuál es el origen? Y lo interesante y lo complejo al mismo tiempo es que los orígenes pueden cambiar de una persona a otra, porque todos somos distintos. Al nivel geométrico tenemos diferente altura, distancia, pero al mismo tiempo efectuamos diferentes actividades. Obviamente todos nos parecemos en algunas características, pero finalmente la causa-efecto es realmente lo que ha llevado a muchos investigadores, médicos, expertos en movimiento, a entender mejor cómo es este origen. Y realmente a mí lo que me gusta, y en este caso en el equipo de trabajo que tenemos,
nos gusta dividirlos en tres formas. Una es cuando es algo relativo a la geometría, es decir, si a alguien le falta, tiene una vértebra de más o tiene ya algún cambio, digamos, en la estructura. Otro es causado por nuestros hábitos del movimiento, es decir, si yo estoy todo el tiempo sentado en la computadora, estoy haciendo un ejemplo muy exagerado, Pero ¿no? que se da con mucha frecuencia en estos tiempos de pandemia, además. Sí que es muy común, ¿no? Problemas de cuello, de muñeca. Y el tercero va más asociado hacia un exceso de carga. Entonces eso, o sea, podemos hacer algo perfectamente bien ejecutado, pero si nos excedemos del número de repeticiones o de la carga a la que estamos sometiendo, pues estas pueden ser de una forma muy generalizada, tres formas de dividirla. Y a veces puede ser combinado, a veces alguien puede tener ya una estructura distinta y si además le tiene una mala técnica y además lo repite muchas veces, pues es la peor de las combinaciones, ¿no? Esta es una forma muy generalizada de verlo, pero que nos ayuda a entender cuál puede ser el origen de la lesión. Y pensando en estos orígenes, me parece importante que nos ayudes a entender justo lo que sucede en nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicios. Está directamente relacionado con movernos de forma distinta a lo que lo hacemos cotidianamente y tiene que ver con la palabra que acabamos de mencionar, que es el de ponerlo en movimiento y obligarlo quizá a hacer más presión, a hacer más actividad de la que estamos hablando cotidianamente. ¿Por qué esto es importante, Adrián? Para entender por qué entonces son, digamos, necesarias las lesiones. Bueno, el primer punto de por qué es tan importante entender el origen es porque finalmente nosotros tenemos que entender que nosotros estamos eh, eh, siempre sometidos a diferentes fuerzas. Entonces, al nosotros estar sentados, ya nosotros estamos venciendo de alguna forma la fuerza, la gravedad y todas las fuerzas que se llaman inerciales, las que nos generan el movimiento. Entonces, nuestro sistema, como de hecho a lo que nos enfocamos más en nuestra investigación, es al sistema musculoesquelético. Es que realmente es maravilloso, el cuerpo humano es tan asombroso que finalmente la contracción de los músculos puede ser muy distinta de una persona a otra, también la fuerza que ejecutan, pero al final lo que importa es la calidad con la que nosotros ejecutamos el movimiento. Y esa es la parte que yo creo que debería ser parte de la formación educativa básica dentro de la educación física. Obviamente es bueno aprender deportes y actividades, pero incluso cuál es una buena forma de sentarse, cuáles son los ejercicios básicos de fortalecimiento y flexibilidad que necesitaríamos hacer de la vida diaria simplemente como a modo de prevención y ahora mucho más en tiempos de pandemia. Y el estudio del cuerpo humano nos ha llevado a que no solo un experto puede encontrar esta solución, es decir, no solo el médico puede tener acceso a una respuesta. A veces es la combinación entre el médico, que hace todas las pruebas clínicas y pide algunas imágenes médicas o algún estudio, el kinesiólogo, el fisioterapeuta y el biomecánico, que en este caso la biomecánica está recobrando mucho más fortaleza los últimos años. Y esto es porque también importa mucho cómo nos movemos. Es decir, a veces nos pueden mandar algún tipo de analgésico, quitar el dolor, pero no va a ayudar a resolver la causa del problema. Simplemente estamos atacando al síntoma o estamos bajando el dolor. Entonces, lo importante de esto es que si nosotros detectamos que el origen de que duele la columna vertebral es una falta de fuerza, por ejemplo, en el abdomen, o una descompensación que tenemos al caminar, pues esto ya es muy similar a cuando llevamos el automóvil al mecánico. No solamente estamos resolviendo el problema apagando la alarma o a veces cuando aparece el foco de que se necesita revisar el auto, simplemente es evaluar el origen del problema entre varios expertos, encontrar la mejor solución y motivar sobre todo al paciente a que se comprometa
con el proceso, ¿no? Porque finalmente a veces esa es la parte más difícil, sobre todo en pandemia, al estar encerrados, al no tener la misma capacidad de contactar, a veces nos podemos sentir mucho más desmotivados al salir de una lesión o al cuidarnos, ¿no? Porque finalmente estamos en la computadora. Entonces, este es lo más importante de todo. La responsabilidad que tiene el experto o los expertos y la responsabilidad que tenemos nosotros como personas para, pues realmente comprometernos en mejorar nuestros hábitos dentro del movimiento. Tocas varios puntos importantes y uno de ellos es el de es necesario movernos porque trae beneficios a nuestro cuerpo y lo importante que es cuidarnos y aprender a hacerlo de forma correcta precisamente para evitar estas lesiones. Uno de los puntos que tocas, Adrián, y donde me gustaría detenernos un poquito más es también en esas causas que pueden provocar las lesiones. Hablabas de estas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, pero también hay otros factores externos que tienen que ver quizá con las instalaciones, con el equipo, con la ropa que utilizamos, con los tenis. Háblanos de todos estos factores que también deben ser considerados para que se eviten lesiones. Claro, de hecho, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bastante común, que es que alguien tiene una lesión y el experto lo manda a nadar. Pero a veces nosotros al interactuar como un entorno como el agua, a veces no consideramos lo agresivo que puede ser el agua para nosotros y a veces, por ejemplo, un deportista que está amputado o algo y está nadando y lleva una fase de reposo muy larga, nadar podría ser contraproducente porque las fuerzas a las que tiene que desplazarse en el agua le pueden generar una lesión de manguito rotador, que es lo más común. O algo que también quiero hacer hincapié es que la Organización Mundial de la Salud ha detectado que de 2 a 3 personas de cada 10 tiene una lesión musculoesquelética que nos impide tener nuestra vida diaria al 100. Entonces creo que esto también nos ayuda a entender sobre todo de una forma más completa cómo es bien común que alguien tenga una lesión, pero no siempre existe el equipo de trabajo o no siempre podemos acudir al experto que nos ayude a resolverlo y creo que por eso a mí me motiva mucho más trabajar en esta área de la disciplina llamada biomecánica, porque nosotros podemos ayudarte a saber dónde estás y a dónde quieres llegar y no solo eso, lo podemos medir. Y cuando tú puedes medir algún ángulo, cuánta fuerza estás ejecutando, es mucho más fácil que psicológicamente tú ya puedas decir, tengo que mejorar tantos kilogramos, tantos grados, tantos segundos. Y eso es prácticamente lo que ha pasado. En este caso, lo que estamos viendo en la pantalla es una gimnasta. Ajá. Y ustedes, y simplemente en la fase de impulso, ella está ejecutando aproximadamente 800 newtons. Entonces, esto es en la fase de empuje. No la hicimos caer en la plataforma porque ella está en una fase sensible. Esta investigación la hicimos hace 3 años, pero lo que llegamos a detectar es que a veces no estamos tan conscientes de cuántos kilogramos nos estamos sometiendo. Entonces, si nuestro cuerpo todavía no está preparado para tantos kilogramos, en este caso eran en el despegue aproximadamente 100 kilogramos para una niña de aproximadamente 30 kilogramos, es decir, necesitaba 3 veces mayor su peso para poder despegarse y evitar una lesión. Entonces, este tipo de investigaciones lo que nos ayuda es a saber cuánta fuerza debemos tener y con qué técnica debemos ejecutar antes de irnos al ejercicio que queremos ejecutar. Entonces yo recomiendo, y con investigación hemos encontrado que antes de nadar o correr o algo, es bueno tener un entrenamiento previo para que estas fuerzas no nos lastimen y también educar el movimiento que nos beneficie más para no caer en una lesión.
Estás hablando de algo importantísimo, que es lo que hacen justamente en este laboratorio de biomecánica de la UNAM en el campus Juriquilla, que es el de atender situaciones particulares para dar recomendaciones muy precisas y exactas. Platícanos, Adrián, cuáles son, cuál es la importancia de, además, o después de tener una lesión, de tener una atención adecuada. ¿A quiénes debemos acudir? Ustedes están hablando en este laboratorio de precisiones muy exactas, pero no siempre se tiene a la mano. Hay médicos, hay fisioterapeutas. ¿Cuáles son los especialistas que atienden las lesiones por actividad deportiva? Bueno, en este caso, el equipo tradicional normalmente es médico y fisioterapeuta. Eso es lo más común. Sin embargo, en el laboratorio, de hecho, estamos trabajando con estudiantes. Uno de ellos, por ejemplo, de los que está trabajando en atletismo, es Carlos Aranda. Él es fisioterapeuta y también está estudiando el doctorado en la parte de psicología conductual. Entonces, el punto es que realmente se necesita un administrador, en este caso en el laboratorio, que es Lidia. Se necesita alguien que sepa de ingeniería porque estamos ocupando sensores y son los que ayudan a evaluar el rendimiento humano. Y por otro lado está el fisioterapeuta o el médico, que entre todos lo que estamos haciendo es finalmente tener procedimientos bien establecidos para que sean repetibles y exactos. En el caso de los sensores, que los estemos utilizando de la forma más exacta. Y en el caso del fisioterapeuta, lo que estamos viendo es cómo nosotros podemos generar una técnica que no agrave la lesión o que pueda incluso la persona entender qué lo está generando y mejorar. Entonces, prácticamente hemos evaluado diferentes movimientos. En este caso estamos viendo algo que se llama capoeira, que es un arte marcial brasileño. Y lo que estamos, para lo que hicimos estas pruebas, finalmente es ver qué velocidades estamos evaluando y cuáles son los puntos o las articulaciones a las que hay más estrés. Y el estrés, aunque es un anglicismo, que es un esfuerzo mecánico, es cuánta fuerza cae en una sección transversal o en un área. Entonces, si los músculos no están trabajando de una forma coordinada y no están lo suficientemente fuertes, es donde es más fácil que el tobillo se tuerza, o en el caso de un corredor, por ejemplo, el talón puede tener hasta 10 metros por segundo al cuadrado en algunas fases. Entonces, esto ya multiplicado por la masa del sujeto, aproximadamente 60-70 kilogramos, pues ya estamos hablando de 700, 800, 1000 newtons, ¿no? Entonces, para hacer una analogía de esto, es como si nosotros cargáramos justamente 70 kilogramos por 1 metro en 1 segundo. O sea, realmente es un esfuerzo muy rápido. Sí, a veces nos puede costar un poquito de trabajo entender eso, pero lo que debemos entender es que hay otros factores que se involucran en los ejercicios, en la movilidad, que tiene que ver con fuerza, con presión, con velocidad, y entonces pues puede modificarse estos factores de origen. Pero es importante, Adrián, solamente para terminar, que bueno, las lesiones pueden evitarse y además si se atienden a tiempo, pues evidentemente no son ninguna, actividad negativa, sino que es lo importante seguir promoviendo la actividad deportiva en todas las edades y en todo momento. Exacto, sí. De hecho, ese es el punto más importante, es saber que todos podemos mejorar, pero a veces necesitamos una guía y una referencia de hacia dónde, ¿no? A veces, con tal de mejorar, a veces hacemos mucho más ejercicio y terminamos generando que esta lesión se agrave, o a veces descansamos y a veces el descanso no es tampoco la mejor solución, porque a veces lo que necesitamos es fortalecer algunos músculos para proteger otras estructuras. Entonces eso es muy importante lo que acabas de concluir, y yo lo confirmo en este caso.
Pues sí, cerremos con eso. El deporte es un trabajo en equipo y es importante la participación o la actividad que tiene cada uno de las personas, pero la participación de las personas que están alrededor, y puede ser un médico o un entrenador, y en dado caso de que se presente algún riesgo, pues atenderse a tiempo para que no haya efectos a largo plazo. Así que pues muchísimas gracias, maestro Adrián Yefté Elías Jiménez, responsable técnico del Laboratorio Universitario de Biomecánica de la UNAM en Juriquilla, y también profesor de la ENES León. Muchas gracias y muy buenas tardes. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Ahí está este laboratorio que trabaja desde hace 5 o 6 años en la investigación, pero también brindando atención a quien así lo requiere en estos términos de lesiones y actividades deportivas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, ahora nos vamos hasta Alemania con el periodista Raúl Pérez, quien nos comparte un par de colaboraciones sobre BioNTech, esta farmacéutica que ha desarrollado una vacuna contra COVID-19 que se aplica en distintas partes del mundo. Y en esta primera entrega nos habla en particular sobre la transferencia tecnológica, que no es otra cosa más que la posibilidad de aprovechar esos conocimientos que ya fueron utilizados en algún desarrollo para aplicarse en otros tratamientos, en otras vacunas, con otras enfermedades. Vamos a conocerlo. El fabricante farmacéutico alemán BioNTech inicia el desarrollo de una vacuna contra la malaria con la meta de producir en África las primeras vacunas del mundo basadas en la tecnología ARN mensajero. BioNTech invierte para ofrecer una solución sostenible para las regiones afectadas, mediante un proyecto inicial apoyado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Banco Europeo de Inversión, entre otros. En este contexto preguntamos si para los involucrados sería viable la implementación de un proyecto similar para Latinoamérica. Well, of course, we are ready to consider also being active in other parts of the world, and indeed, Latin America is a region that needs to get our attention maybe a little bit more than so far. But I was nodding when I heard Dr. Swaminathan and Dr. Sain before saying that, at least that's the way I interpreted, we should not underestimate the complexity of vaccine productions. Some people believe you just send a couple of bottles of fluids, liquid somewhere, and then pull them together, and then you have a vaccine. It's a very, very demanding process. So the skills dimension is key in this context, and this also requires investment. We are presently supporting vaccine acquisition and vaccination infrastructure, cold chain and vaccination centers, also Latin America, and we are in close coordination with our partners at the Inter-American Development Bank, and I think indeed there is more that can be expected. ¿Pero qué metas y estrategias de esta iniciativa podrían implementarse en otras regiones? We will engineer our mRNA vaccine in a way to induce strong and durable immune response, just as we did in the vaccines against coronavirus. We want to activate different layers of defense against this pathogen. Antibodies that neutralize the pathogen and inhibit uptake, CD4 T cells that can detect the pathogen invasion as early as possible, and CD8 T cells that precisely eliminate infected cells if the pathogen does manage to invade liver cells. This objective is part of our overall strategy to enable people around the world to manufacture our vaccines. The strategy incorporates transferring knowledge and technology. We started to evaluate options to set up end-to-end manufacturing capacities on the African continent, either on our own or with our partners. We plan to co-locate novel mRNA production sites with technology transfer hubs under development by WHO and in alignment with the African CDC. These manufacturing sites could in principle produce various types of mRNA vaccines. mRNA vaccines not only against malaria, but also against other different infectious diseases. We believe that this could allow long-term sustainable operation of the sites. So to repeat the how, science, collaboration of many stakeholders, and sustainable technology transfer are crucial for the success of this project. If we work together, we will enable that our innovations become available to those who need them most.
And there are other challenges ahead. Durable success will require many other things, as regulatory alignment, supportive policies, building up an ecosystem that not only allows clinical testing and manufacturing, but also vaccine supply and pharmacovigilance. It requires coordination across organizations and nations and building the infrastructure to manufacture and distribute doses. We are committed to this effort, and I'm grateful that this program has so many significant supporters. El próximo viernes la segunda parte de este reportaje sobre BioNTech. Y ahora vamos a ver cómo un poeta conocido de esta pantalla universitaria vive el ritual de los días gracias a Eduardo Limón, quien nos habla de la creatividad y los últimos días del trabajo creativo de Hernán Bravo Varela. En su diario íntimo, Jules Renard dice: la verdadera felicidad consistiría en recordar el presente. ¿Qué mejor que hablar con un poeta para reflexionar profundamente en lo que tiene que ver con su libro nuevo y con el nuevo ritual de los días? Poeta, ensayista, editor del periódico de poesía de la UNAM. Hoy en el Ritual de los Días, Hernán Bravo Varela. Hernán, qué gusto tenerte hoy aquí. Queridísimo, al contrario, yo soy el honrado. Muchas gracias por la invitación a platicar contigo. Modelo Centinela es el nombre del proyecto que tú desarrollaste durante la pandemia. Cuéntanos acerca de la idea y del libro. ¿De qué otra manera podríamos enfrentar una hecatombe así si no es con un proyecto? Porque todo es tan amenazador y esperanzador como urgente. Cualquier noticia, cualquier llamada, cualquier correo despierta de inmediato una alerta, pero una vez leído confirma nuestra fe o nuestra esperanza, la derrota o la abandona por completo. Y de esa manera es como fue escribiéndose este libro también, con una realidad vuelta a retazos, que estaba en constante armado y rearmado. Modelo Centinela es un libro digital, descargable gratuitamente en línea, en la página de Ediciones de la Línea Imaginaria de Ecuador y de Ediciones La Castalia en Venezuela. Llevan su cubrebocas 2 de cada 6. El mediodía representaba algo muy distinto, la sociedad del sol. Ahora administramos la tos de quienes guardan su lejanía como un diamante falso, guantes de látex para exploración, ambidiestros, estériles, desechables, un solo uso. La poesía como un tipo, digamos, sí de refugio, pero también de herramienta para consignar, ¿no, Hernán? La pandemia también nos ha enseñado a entender que no hay rutas claras a mediano y a largo plazo, sino que solo podemos ir avanzando mientras la niebla se va desenvolviendo a 1 metro de nosotros. Puede ser el precipicio o bien puede ser un puente que nos lleve tranquilos a otro punto, pero vamos paso a paso descubriendo de qué está hecho, pero también de qué está deshecha la realidad. Modelo Centinela, de Hernán Bravo Varela. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias a ti, querido.
Ahí está la posibilidad de reinventarnos y la oportunidad de adaptarnos en la ciencia, las artes, la cultura, las humanidades y en nuestra vida cotidiana. Con estas recomendaciones y con esta información terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que tenemos todas nuestras redes sociales a su disposición para seguir la conversación mientras nos volvemos a encontrar el próximo lunes en una emisión más de la UNAM Responde. Por supuesto, ya saben la cita en TV UNAM 2:30. Gracias a todos quienes lo hacen posible. Nos vemos aquí el próximo lunes. Adiós.